Muy bien, el día de hoy, bienvenidos nuevamente a su podcast. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Quiero comentarles que antes de decir quién es y cómo está la onda, quiero comentarles que lo conozco hace un par de años y ha habido una muy buena química y sobre todo me ha llamado mucho la atención la manera en cómo ha ido especializado su profesión o ha ido involucrándose en esto que él va a compartir el día de hoy. Con nosotros tenemos a un conferencista, creador de contenido, pero sobre todo la especialidad en temas de familia, familiares, liderazgo. Vamos a ir platicando con él poco a poco y nos va a ir contando acerca de su desarrollo profesional. Tenemos el día de hoy a Ángel Verde. Ángel, bienvenido. Néstor, muchas gracias. Feliz de estar aquí, muy agradecido por lo que significa que confíes en lo que yo puedo compartir a través de tus micrófonos. No, muchas gracias, Ángel. Gracias. Honrados de que estés por acá el día de hoy, de verdad. Digo, muchas ya gracias. Después de ahí checar las agendas y todo, se pudo finalmente... Se logró acomodar. Entonces, muy contentos de que estés por aquí el día de hoy, Ángel. Y bueno, para las personas que no han visto todavía este canal de YouTube tan interesante para los padres de familia, Ángel, platícanos quién es Ángel Verde detrás del micrófono, detrás de los títulos, detrás del trabajo. ¿Quién es Ángel Verde? Pues mira, resumido en gran medida, soy alguien que creció y se formó en su carácter, en su manera de ser y de hacer en el deporte. Okay. Desde muy pequeño tuve la ilusión de ser futbolista. Uh-huh. En cuarto de primaria recuerdo que le dije a mi mamá que yo ya no necesitaba estudiar porque iba a ser futbolista. Y poco a poco parecía que se iba cumpliendo ese sueño. Jugué en las fuerzas básicas de Rayados. Okay. Después de un año jugando en el equipo de tercera división no fue la historia que hubiera querido. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, esto lo quiero cumplir sí o sí. Me voy a ir a jugar a Europa. Okay. Y mi mamá fue, espérate, te acaban de correr de Rayados, no eres tan bueno, ¿no? Y entonces, aterrizado un poco, me fui a jugar a Guadalajara buscando una oportunidad en Chivas puntualmente y tuve la suerte de que me aceptaran. Órale. En ese entonces, mi categoría, los 91, venían de Manchester, de haber ganado la Copa Nike en el Old Trafford, estadio de Manchester United. Habían sido campeones del torneo más importante de fútbol de la categoría, ganándole al Arsenal en el Old Trafford. Y yo tenía que ganarme un lugar con ellos, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad, me dieron la confianza, estuve ahí y ahí viví la experiencia más cercana de lo que implicaría ser futbolista. Y no fue lo mío. Definitivamente no estaba debidamente preparado en lo que implicaba. También creo que descubrí muchas cosas del proceso que no creo que deban ser. Y después volví, seguí en el fútbol y en el fútbol me fui a la UDEM. Y en la UDEM descubrí mi vocación. Fue realmente un proceso de darme cuenta que quiero servir, que quiero destacar dando lo mejor de mí para los demás. Y fue un proceso de conversión que inició a mis 18 años. Y hasta hoy te puedo decir que lo que soy un cristiano con muchas luchas internas, con muchas luchas personales y que lo que hago a través de mi proyecto de Pater, donde se aprende a ser papá, es responder a lo que entiendo que Dios me llama y muy puntualmente a lo que entiendo que Dios a lo largo de mi historia ha querido hacer conmigo. Te lo puedo resumir de esa manera. Entonces, fui alguien que quiso ser futbolista, que en esa intención de ser futbolista se encontró con Dios, que al preguntarle a Dios qué quieres de mí, Él me invitó a estudiar comunicación, me llevó al mundo de la educación y bueno, tengo un triángulo en mi propósito de vida, es fe, deporte y educación. Por eso busqué inicialmente crecer en la industria deportiva, tuve la oportunidad de ser gerente del área de reclutamiento de jugadores para Rayados en las fuerzas básicas. Y después de ahí me fui a la UDEM a coordinar los equipos representativos, que ese era mi trabajo de ensueño. Dirigir el departamento de deportes de la UDEM, porque combinaba las tres: fe, deporte pilares, y educación, ¿no? Y después de eso, entendía que Dios me llamaba a algo diferente, a echar las redes a otro lado. Y entonces nadé mar adentro y descubrí que este proyecto de Pater es en esencia lo que me permite ser Ángel, un mensajero de la palabra de Dios. Y
así estoy en esto. Actualmente estudiando una maestría en educación integral y socioemocional. Okay. Graduado en comunicación, con un máster ya en dirección y gestión deportiva. Okay. Con amplia experiencia en el tema de la educación, principalmente con jóvenes en preparatoria. Okay. Y con una formación en el mundo del alto rendimiento deportivo. Oye, qué interesante, Ángel, súper padre. Ángel, platícanos un poquito acerca del tema del fútbol. O sea, el fútbol ha sido clave dentro de tu vida, el deporte. Sin principalmente duda. El fútbol, ¿no? Que querías ser desde pequeño futbolista y tal. Correcto. Este sueño, ¿cómo lo fuiste avivando? ¿Y cuáles fueron esas experiencias que dices, hijo, me di cuenta que no era por aquí? O sea, ¿cómo los jóvenes que nos ven el día de hoy a través del canal, cómo pueden darse cuenta si es por ahí o no? Tengo algunos amigos que les gusta, les apasiona el fútbol, siguen jugando fútbol todavía. Ya no es lo mismo que hace 20 años estar jugando. Por ahí uno de ellos lesionado y tal, o las lesiones se empiezan a presentar, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que te motivó, lo que te impulsó a seguir ese sueño y luego darte cuenta que no era por ahí? Yo creo que lo primero, como papá, como adulto, si esto lo está escuchando un papá, pues es muy importante entenderlo desde ahí, si lo estamos viendo para nuestros hijos. Okay. Lo primero es ser conscientes de que la decisión de nuestros hijos de querer seguir o buscar un sueño en el fútbol, que sea una decisión libre. Okay. Porque yo te puedo decir, mi papá no sabía nada de fútbol, él era tenista y se empezó a empapar del fútbol porque a mí me empezó a gustar. Okay. De muy pequeño, en un cumpleaños, si no me equivoco, fue cuando cumplí 3 años, un amigo de la familia me regaló un uniforme de fútbol y unos tachones y de ahí no me los quité. Wow. Y empezó el gusto. Ajá. Y mi papá siempre me acompañó. Tengo fotos y recuerdos muy bonitos de mi papá donde se ve que él era el único espectador a veces en los partidos. O sea, mis amigos con los que compartí cancha lo recuerdan como el papá que siempre estaba en los partidos. Pero nunca fue para exigirme nada. Siempre fue para apoyarme. Okay. Yo describo siempre que cuando me pegaban le dolía más a mi papá que a mí. Y se escuchaba, a veces le decía a mi papá, oye, papá, no reclames tanto al árbitro porque me da vergüenza. Pero creo que para descubrir si el fútbol es lo tuyo, primero hay que disfrutarlo. Okay. Ya después vendrá la exigencia y la búsqueda de resultados, pero lo primero es permitir que nuestros hijos descubran qué les gusta, qué disfrutan. Y después, como papás, ser muy humildes para reconocer en qué verdaderamente es bueno nuestro hijo, porque del otro lado también me ha tocado en la parte de reclutamiento. Híjoles, cuesta mucho cuando te encuentras con papás que creen que su hijo es Sergio Ramos, Messi, y hay que toparse con la realidad que muchas veces no es. Okay. Pero para descubrir si realmente el fútbol es para ti o no, o para nuestros hijos, puntualmente es primero, en su primera, de los 0 hasta los 10 años, que disfrute del juego. Okay. Y después, si disfrutando destaca, entonces ir poniendo poco a poco esos retos y exigencias que permitan realmente que se ponga a prueba su habilidad. Okay. Conscientes de que en la etapa de la adolescencia hay una transición muy importante, que tu hijo puede ser el mejor de pequeño. Hay un concepto que se le llama como alguien que desarrolló tempranamente una habilidad, okay, que no significa que sea un talento. Es decir, nos pasa a todos, ¿no? Ves al niño chiquito que, oye, esto es una categoría de 10 años, pero es el más grande, el más fuerte, y entonces todos creen que es el mejor porque le pega más fuerte que todos. Eso no significa que tenga un talento, significa que desarrolló antes que el resto una habilidad. Okay. Después, cuando se junte con más personas que alcancen esa habilidad, hay que confirmar si tiene el talento. Okay. Y entonces yo creo que es por ahí. Primero, confirmar que haya un gusto por el juego, ya que hay un gusto, confirmar si hay una verdadera habilidad, y después empezarlo a poner con más jugadores que tengan una habilidad también desarrollada y comparar si realmente tiene una habilidad destacada por sobre los hábiles. Okay. Entonces, es un poco eso. Te puedo compartir también que mi experiencia con el fútbol está muy marcada, y hay un amigo que le quiero mandar un saludo a Brian Gerardo Amaro Cepeda. Yo crecí jugando en Borregos, en la escuela del profesor Pepe Ledesma, en paz descanse. Le mando un saludo a su hijo también, que fue quien me formó como persona a través del fútbol.
Yo era la estrellita que siempre llegaba y a veces ni entrenaba, pero en los juegos quería ser titular y metía goles y nos competíamos porque teníamos muy buen equipo. Y tenía mi entrenador Ricardo Tobar, que siempre me tuvo esa confianza, pero cuando él no podía ir a un partido y venía Pepe Ledesma a dirigir el partido, él que sabía que no iba a entrenar me decía, a un lado. Y me pegaba en el orgullo realmente, porque yo me sentía... ¿Cómo va a sacar a la estrella del partido? Pero me formó y me enseñó mucho la importancia de la disciplina. Y menciono a Brian porque cuando llegamos a los 13 años, se cierra el ciclo en Borregos, en el deporte infantil, y empiezan las fuerzas básicas. Órale. Y entonces lo primero que sucedió fue que en la UDEM tenía el programa de alto rendimiento en fútbol dirigido por Pepe Treviño. Y hubo un proceso en el que seleccionaron prácticamente a todo el equipo. Y a mí no me seleccionaron. Y entonces fue un golpe de realidad muy fuerte. Pero previo a eso, tuvimos un partido contra Rayados, que era prácticamente un partido que se creó porque ellos querían confirmar que jugadores de nosotros teníamos la habilidad para estar con ellos. Y en ese partido yo recuerdo haber llegado. Yo jugaba de mediocampista junto con Brian. Y ese día no llegó el defensa, Félix. Recuerdo que no llegó al partido y me dijo el profe Ricardo, oye, vas a la defensa. Y yo, ¿cómo? Es mi momento para lucirme. ¿Cómo me vas a mandar para allá? Y pues total, jugué de defensa, no destaqué. O sea, recuerdo mi pensamiento está en la molestia por no estar en donde más me lucía. Al final del partido se llevaron a Brian a Rayados. Después de que se lo llevaron pasaron 6 meses, fue lo que te comenté de la UDEM. Y al paso de un año yo llego a Rayados, después de haberme cambiado de equipo, ya no estaba en Borregos, me fui a Leones de Santo Domingo en la Liga San Nicolás. Y ahí Liud Ruiz, en un partido que perdimos 5-1, el S1 lo metí yo. Y la verdad fue un partidazo de mi parte. O sea, era prácticamente mi sensación era como si fuera yo solo contra los 11, porque nos superaron realmente en calidad. Pero yo peleé como nunca porque sabía que era mi oportunidad. Y al final del partido con Eli Ruiz, recuerdo que mi papá se acercó como papá, oye, ¿no viste jugar a mi hijo? Mándamelo un día a prueba. Y así fue. Y entonces fui y después de 6 meses tuve la oportunidad de firmar mi primer contrato como jugador profesional en la tercera división. Yo esperaba encontrarme con Brian. Para ese momento Brian ya estaba entrenando con el equipo de primera división a sus 15 años. No manches. Y un crack Brian. Y bueno, fue darme cuenta de esto que te mencionaba. O sea, yo podía considerarme el más hábil porque dentro de mi categoría destacaba, pero después cuando me pusieron con los hábiles quizás no era tan habilidoso como creía, pero perseveré. Llegué a esta experiencia de tercera división y después cuando fui a Guadalajara, otra historia. Ahí aprendí lo malo del fútbol. Tengo que decirlo tal como es. Creo que es algo que me duele decirlo, pero así fue. Espero que hoy sea una realidad diferente. Lo dudo porque estuve cerca del medio, pero vivíamos en cuartos indignos. O sea, yo compartí habitación con otros 2 chicos de 14 años, foráneos también, uno de Sinaloa, otro del Estado de México. Y el baño era, o sea, teníamos la litera, un baño en nuestra habitación, pero el baño estaba más sucio que el de una carretera abandonada en México, ¿no? Y ahí tenía que bañarme. Y después la comida era pues en ese momento Chivas tenía la idea de la comida orgánica, nos daban todo de soya y comías mal. Recuerdo que me enfermé y a mí me inyectaban todos los días para que la fiebre que yo tenía se me bajara y poder entrenar. No me permitieron descansar. Yo tenía 13 años. Eso fue lo que alarmó a mis papás. Mi papá fue a verme un fin de semana y ahí obviamente la nostalgia cuando él se regresó. Cuando yo me despedí de él, mejor dicho, pues me quebré. Pero esa fue mi experiencia. O sea, un entorno donde, para ese contexto, en el entorno de Casa Club, de donde estamos todos los foráneos, a mí me robaron. Me robaron, o sea, mis pertenencias me las robaron
y no se hicieron cargo en el club. O sea, después descubrimos quién lo robó. Y en lugar de castigar a ese jugador, lo que hicieron fue subirlo de categoría. Y ahí entonces yo recibí el mensaje, era un jugador de mi posición, y yo entendí, pues aquí está claro que haga lo que haga él, va a tener preferencia sobre mí. Después pasó lo de la enfermedad. Y yo puedo justificarme diciendo que fue el entorno lo que no me hizo llegar a primera división. No, la realidad es que tampoco yo era el jugador más hábil de todos como para que el club peleara por mí. Y yo tampoco estuve dispuesto a recorrer ese camino que para mi criterio no debería recorrer ningún niño, ningún adolescente. Si después un adulto considera que es el camino que elige para su vida, muy bien. Pero un adolescente de 13 años, de 14 años, hoy hay clubes que desde los 12 años, desde los 10 años se los llevan. Me parece que es algo inhumano completamente que en el fútbol de México se permite. Yo no estoy de acuerdo. Y bueno, ahí fue cuando me di cuenta, dije, quiero ser futbolista, pero no es por aquí. No es por aquí. Y también reconozco que mucho fue, mi madre hizo un esfuerzo muy grande por darme una buena educación. Y cuando yo veía la calidad educativa que estaba teniendo en Guadalajara, me sabía muy mal tirar a la basura todo el esfuerzo de mi mamá por darme la mejor educación posible, y yo pues tirar a la basura prácticamente porque me estaba graduando de una secundaria que los maestros no eran capaces de dar clases por el nivel de indisciplina que había. Y bueno, esa fue mi historia, esa fue mi realidad. Cuando quise volver, como tenía contrato con Chivas, en la UDEM para jugar en tercera división me dijeron que no podía jugar. Existía en ese momento todavía el entonces Pacto de Caballeros. Y me dijeron tal cual, tú no puedes jugar profesional porque tienes un contrato vigente con Chivas, que Chivas no estuvo dispuesto a disolver. Y estuve prácticamente toda mi preparatoria, o sea, los 3 años, sin poder jugar fútbol profesional, y la UDEM, muy agradecido, me acogió para poder jugar fútbol rápido. Ahí me dieron la beca y esa fue mi historia en el mundo del fútbol. Wow, fíjate, o sea, todo lo que pasaste, todo lo que, como dices tú, ¿no? La etapa de un adolescente a lo mejor no se lo deseas a nadie, ¿no? Y mucho menos a jóvenes, a personas que están ilusionadas por querer jugar y a lo mejor por esta misma ilusión quieren pagar el precio, pero te das cuenta que no es algo digno. Completamente. Para estos chicos, ¿no? ¡Wow, qué fuerte! Me tocó algo que es importante decirlo por contexto. Y quiero dejar muy en claro, estoy convencido que esto no es una realidad de todos los clubes, pero fue la que me tocó y sí es algo que predomina. Recuerdo cuando estuve enfermo en Chivas y que compartí con mi entrenador, pues que me estaba costando mucho estar lejos de casa. Me dijo, Ángel, no te preocupes. Todo sacrificio que haces hoy por el fútbol te lo va a regresar con mujeres, carros y dinero. Eso me lo dijo cuando yo tenía 13 o 14 años. Y bueno, también agradezco a Dios que eso también es algo que tengo muy presente, que o sea, yo recuerdo haberme quedado como en dónde estoy. Y bueno, fueron esta suma de factores que te menciono para dejarme en claro que no era mi camino. Y lo menciono por eso, porque también es importante que un papá que escuche esto sepa que puede exponer a su hijo. Porque a veces la ilusión de que mi hijo esté en fuerzas básicas puede hacerte pasar por alto estas situaciones que van a marcar la vida de tu hijo. Y entonces nos quejamos más adelante que hay jugadores como Lamine Yamal, por decir un ejemplo, que hace una fiesta como la que hizo con sus 18 años. Bueno, sí, los futbolistas no tienen adolescencia prácticamente, viven reprimidos. Él, por ser la estrella que es, tiene la oportunidad de hacer esa fiesta, pero ¿cuántos casos no hay en México de las famosas fiestas que hacen? Pero es una consecuencia de la formación y la educación que tuvieron. Vivieron reprimidos. Y si a su alrededor hay entrenadores o formadores como el que te mencioné, pues lógicamente van a aparecer estos adultos que quieren vivirse, desquitarse con mujeres, carros y dinero. Entonces, hemos de identificar verdaderamente el problema. Yo invito a un papá que tiene la ilusión de que su hijo esté en fuerzas básicas, que lo piense con esta historia y que pregunte a más casos. César Montes es un caso también donde estuvo primero él en Pachuca y él se fue, si no me equivoco, a los 10, 12 años también,
y después de un año o un tiempo le dijeron en Pachuca que no era el talento que buscaban. Y él no quiso saber nada del fútbol y fue Monterrey quien lo rescató. Pero él no quería jugar fútbol después de lo que vivió en su temprana adolescencia. Entonces es un sistema que al final sigue vigente y bueno, para un papá, la pregunta que me haces inicialmente creo que es muy importante que sepa cuál es la realidad del entorno y se pregunte si es lo que quiere ofrecerle a su hijo. Wow, está fuerte, ¿eh? Está muy fuerte. Y de ahí, por ejemplo, ahorita que mencionabas el tema del fútbol, que fue como un impulso para vivir este sueño y demás, ¿cómo cambia o cómo se transforma este sueño o esta ilusión? ¿En qué momento decidiste enfocar tu vida en la paternidad, en la familia? ¿Cómo llegas a este punto? O sea, haber vivido toda esta adolescencia, las experiencias que has tenido, ¿cómo llegas a este lado, ¿no? Lado humano. Ahí te va la historia larga pero completa. Te comentaba que cuando yo entré a la UDEM inicié un proceso de conversión. Yo a mis 18 años estaba en 5º semestre de preparatoria, en el último año. Y recuerdo que yo gozaba de la prepa. O sea, me encantaba. Era un ambiente en el que me sentía verdaderamente querido, arropado. Disfrutaba de cada clase porque me gusta mucho hacer bromas. Y entonces en cada clase tenía mi humor. Y siempre procuré que fuera un humor que no ofendiera a nadie. Siempre hacía juego de palabras y tal. La verdad es que yo lo disfruté muchísimo. Y recuerdo en 5º semestre de prepa tuve un maestro que él organizaba las misiones que organizaba la prepa. Yo de la iglesia iba cuando a un 15 años, una boda y ya está, ¿no? Y él me insistió mucho en ir. Yo le di largas. La prioridad era el fútbol, el deporte. Y por darle prioridad al deporte no había hecho mis prácticas que tenía que hacer en ese momento. Mi servicio social. Y entonces, por no darle prioridad, se acabaron las opciones y la única opción que quedaba era irme de misiones. Y entonces ahí voy con el maestro y le comenté. Me dijo, sí, pero tienes que venir a las juntas de misiones y tal. Y dije, mira, no puedo. Es que juego los fines de semana, no puedo. Y con el repre no puedo ir. Me dijo, está bien, pero al retiro sí o sí tienes que ir. Y ahí me inventé. Y dije, bueno, puedo ir, pero no me puedo quedar a dormir porque al siguiente día algo me inventé. Y bueno, pero vas a ir el sábado en la noche. Bueno, fui el sábado en la noche. Recuerdo, era un rancho, una quinta. Y pues yo llegué y la gente, ay, hermano, bienvenido. Y, hermano, ¿de dónde? O sea, no te conozco. Pero sentí un ambiente como que había mucha armonía entre todos. Yo me sentía, la verdad, un poco extraño. Y después, la dinámica que tenían en el retiro es que hacían representaciones dramáticas. Por ejemplo, se pelea la reconciliación y una pelea de hermanos, actuaban una pelea y la reconciliación. Y así iba un poco la dinámica. Total, nos dicen, hoy vamos a este lugar, que es normalmente la bodega donde están guardados todos las herramientas y materiales de un rancho. Y entramos, vi una mesa pequeña, redonda, con un mantel blanco y velas alrededor. Y dije, vamos a ver una cena romántica. Vamos a ver una representación de una cena romántica. Nos ponen alrededor a todos y pregunto yo a los de lado, oye, ¿qué es esto? No, pues es una hora santa. Ah, ok, mucho gusto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues ni idea, ¿no? Y total, pues a donde fueras, haz lo que vieres, ¿no? Pues se ponen todos de rodillas. Veí que había en una esquina un coro, pues, empieza a tocar, pues todos de rodillas, y pues yo también de rodillas sin saber qué estaba pasando. Y el que estaba dirigiendo en ese momento la hora santa, la adoración, dice, bueno, ya después de un momentito de rodillas, me dice el micrófono, pónganse en una posición cómoda. Y yo, no, pues de aquí soy. Me dormí. Me dormí. ¿Te acomodaste también? Me acomodé también que me dormí. Desperté. Seguí el evento. Y yo veía, pues empecé a pensar en todo lo que podía de fútbol. Empecé a pensar en diferentes cosas y se me quedó la mente en blanco. Entonces empecé a vivorear a la gente. Ah, mira, aquí está llorando. Y pues tendrá piedritas en las rodillas. O sea, empecé a vivorear todo lo que pude. Me quedé en blanco. Así tal cual. O sea, me dormí, pensé en todo lo que podía pensar, observé todo lo que podía observar y ya se me acabó
al repertorio, se acabó el evento, el momento. Y como yo había dicho que no me podía quedar a dormir, pues este maestro me regresó a mi casa y me dijo, oye Ángel, ¿qué te pareció la hora santa? Y me dice, no, pues descansé muchísimo. Me dice, sí, obra del Espíritu Santo. Sí, obra del Espíritu Santo, ¿no? Y me preguntó, oye Ángel, ¿y hubo algo que te llamara la atención? Y dije, sí, me gustó mucho esa frase de, si quieres tener un mejor amigo, entonces sé tú el amigo que quisieras tener. Y me dijo, ¿y eso dónde lo escuchaste? Pues no sé, a lo mejor alguna canción. Y me dice, pues no recuerdo, pero qué bonita frase. Ya, ok. Y al siguiente día había un evento familiar. Okay. Y ahí estaba mi hermana en su etapa adolescente, yo ya un poco saliendo de la adolescencia, soy 4 años mayor que ella. Y recuerdo que hubo un momento en el que foto de la familia. Y ella, pues en su etapa adolescente, pues no quería aparecer en la fotografía. Y mi mamá, ¿qué vas a salir? Y tal. Y total, pues, se enojaron, se fue llorando mi hermana. Y yo estaba apurado porque estábamos viendo el juego de Pumas a las 12 del mediodía y yo quería ir a ver el segundo tiempo. Entonces ya tomaron la foto y ya yo me fui a ver el partido de Pumas. Y recuerdo que a una esquina podía ver a mi hermana llorando en un sofá, en un sillón. Y empezó la frase, si quieres tener un mejor amigo, entonces sé tú el amigo que quisieras tener. Yo recuerdo que por la experiencia en el fútbol, por haberme ido a Guadalajara, algo de lo que anhelaba mucho era tener un mejor amigo. Uh-huh. Porque no había hecho vínculo con nadie en una etapa importante. Y claro, me hubiera gustado que mi hermana fuera mi mejor amiga, entonces entendía que la frase iba por ahí. Y entonces le dije, yo en ese momento ya tenía carro, mi Ferrari, mi primer Ferrari. Y le dije, oye, Carro, ¿qué quieres? No, tranquila, vengo en son de paz, todo bien. Y oye, ¿te quieres ir a la casa? Pues para que no estés aquí, no sé qué. Y ya, total, le dije a mi mamá, oye, mamá, me voy a llevar a mi hermana, pobrecita. Y ella, ay, no, qué bien te hizo ese retiro y no sé qué. Total, me la llevé yo feliz porque ya me había ahorrado, ya el partido estaba definido, ya había, o sea, ya me ahorré el momento ahí, ¿no? El típico adolescente que no quiere estar con la familia, ¿no? Y ya fuimos en el camino y pongo la música y tal. Y mi hermana se empieza a desahogar conmigo. Okay. A desahogar como nunca en la vida. Cuando llegamos a casa y apago el carro, mi hermana me agarra de la mano. Y me dice, Ángel, prométeme una cosa. Y yo, ¿qué pasó? Dice, prométeme que jamás te vas a volver a ir de la casa por jugar fútbol. Y ahí entendí por qué las cosas no salieron como yo hubiera querido en el fútbol. Porque tenía un propósito ahí con mi hermana. Eso fue a mis 18 años. A partir de ahí empecé a aplicar la frase con quien pude. Y una ilusión que yo tenía era que mi papá fuera mi mejor amigo. Entonces lo invité a cenar. Okay. Y a partir de ahí disfruté a mi papá como nunca en la vida. Fui un amigo para mí y yo fui un amigo para él. Me contó absolutamente todo lo que quería saber de él y lo que él me quiso compartir. Entendí mucho de sus luchas. Y me permitió tener la fuerza para que 2 años después, cuando él estuvo en el hospital por un paro cardíaco, los 13 días que él estuvo en el hospital, yo tuve la fuerza y la fe de entender cuál era su lucha. Mi papá no se casó con mi madre, vivieron en unión libre. Mi papá tuvo una vida como joven de la cual se arrepintió de muchas cosas. Y cuando él vio que yo me acercaba a la fe, él también se quiso acercar. Okay. Pero él encontró un impedimento. Por azares de la vida, tocó con un sacerdote que no le quiso absolver sus pecados en una confesión. Y entonces mi papá me dijo, Ángel, es que yo no puedo entender que Dios me ama, porque ni siquiera me puedo perdonar a mí mismo. Y ahí desde esa conversación mi oración empezó a ser, Señor, haz lo que tengas que hacer para que Él sepa que tú le amas. Y tiempo después entró al hospital. Y mi oración siguió siendo, Señor, haz lo que tengas que hacer para que Él sepa que tú le amas. 13 días después, Él muere. Yo tengo plena convicción de que mi papá hoy donde está no tiene la menor duda de cuánto Dios le ama. Quizás ese era el camino que tenía que recorrer mi papá para entender el amor que Dios tiene por él. Porque aquí en esta vida quizás no estaba preparada todavía para que Él
experimentar ese amor en su totalidad. Ni nosotros lo experimentamos en la totalidad, pero al vivir la experiencia de la reconciliación, la experiencia de la iglesia, la experiencia del amor en este mundo nos permite comprender de manera más sencilla el amor de Dios. Pero cuando te sientes rechazado, no es tan fácil. Y esa era la experiencia de mi papá. Y así fue como inicié mi camino de conversión. Entonces, la siguiente vez que estuve en una oración, ya sabía que no era una cena romántica. Ya sabía que quien estaba ahí fue él mismo o lo mismo que me regaló la frase que empezó a cambiar mi vida. Entonces dije, Señor, 18 años de mi vida te di la espalda. Y tú jamás te alejaste. De ahora en adelante nada y nadie me va a separar de ti. Y llego al proceso de la paternidad contándote todo esto porque ese es el determinante. Desde entonces, cada una de las decisiones que he tomado en mi vida ha sido buscándolo a Él, persiguiéndolo a Él. Y también permitiéndome que Él me muestre el camino que Él considera que es mejor para mí. Así, cumplí rápidamente a mis 26, el sueño de ser el gerente del departamento de escauteo del Club de Fútbol Monterrey para las Fuerzas Básicas. Un trabajo de ensueño. Que Dios me lo puso ahí para darme cuenta que no era el entorno que yo quería. Porque yo ya tenía mi relación con Nuria, mi ahora esposa, que ella estaba en España, yo estaba aquí en Monterrey, era una relación a distancia. Pero gracias a esa experiencia con Dios, yo empecé a poner primero a Dios y primero al amor. Y cuando vi que mi trabajo me estaba impidiendo tener un equilibrio con mi vida personal, entendí que por muy bonito que fuera el trabajo, por muy apasionante que fuera tener el trabajo de mis sueños, nada era más importante que mi vocación por la familia. Y entonces renuncio a ese trabajo para priorizar mi relación con Nuria. En ese momento novios. Después surge la oportunidad en la UDEM porque se juntaban los pilares de fe, deporte y educación. Ya la relación con Nuria pues estaba rescatada por la circunstancia. Me había podido ir a España para estar con ella cerca y mantener la relación. Y en la UDEM fueron 4 años donde, pues lo digo así como fue, mi ilusión, como lo dije antes, también era ser director del departamento de deportes. Yo entré en febrero del 2020 y en enero de ese mismo año se queda vacante la dirección de deportes. Yo entré como coordinador. Ahí fue la primera vez que levanté la mano. No se pudo, no pasa nada. Entra Ricardo Padilla como director de deportes, un excelente jefe. Tuve la oportunidad de aprender mucho con él y le dan la posibilidad, por el cambio de estructura que tuvo la universidad, de ascender a un puesto más alto y se vuelve a quedar vacante la dirección de deportes. Vuelvo a levantar la mano. Pasa casi un año, casi 2, y entra Gaby Rubio, una excelente jefa también con la cual aprendí mucho, que recuerdo, me dolió mucho realmente cuando fue la decisión y recuerdo que cuando se presentó con todos y tuvo un momento con cada uno, me dijo, ¿cómo estás? Dijo, digiriendo todavía la decisión para poderte dar la bienvenida. Palabras más, palabras menos, pero siendo siempre muy transparente y honesto, ¿no? Le dije, quiero darte la bienvenida, pero todavía no estoy listo. Y después hubo una muy buena relación, le mando un saludo, sigue habiendo una muy buena relación. Y tiempo después ella deja el puesto y vuelve a quedar vacante. Y entonces pasa otra vez casi un año y la universidad decide colocar a Yasmín Juárez como directora del departamento. Y ahí entendí. O sea, en Schoenstatt, en el grupo en el que formo parte, decimos con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Las circunstancias de la vida me decían, Ángel, no es por aquí. Y muy bien, gracias a Dios, todo pasa por algo y todo irá bien para aquellos que aman al Señor. Y no es lo que yo hubiera querido. Yo me hubiera aferrado. Sí, si hubiera seguido, sí. Pero entendí que Dios me estaba llamando a otro lado y vamos a echar las redes a otro lado. Y así surge Pater. Porque después de un tiempo de discernimiento, analizando mi historia, analizando el paso de Dios por mi vida, me di cuenta que el sueño más grande que tengo es formar una familia. Yo tuve un papá que me amó
incondicionalmente, infinitamente, y una mamá que me ama incondicionalmente. Pero en ellos tuve un ejemplo del matrimonio que yo no quiero tener. Okay. Fue tal su relación matrimonial que no fue la mejor. Les agradezco mucho que siempre se mantuvieron juntos para ofrecernos a mi hermana y a mi papá y mamá, pero la realidad es que la relación no era la mejor. Uh-huh. Y entonces, desde muy pequeño, yo recuerdo estar con mi hermana escuchando una discusión de ellos y yo ponerles un alto. Ya basta, ya no se peleen. Uh-huh. Pero recuerdo sufrirlo. Claro, y entonces de ahí fue, esto yo no lo quiero para mi familia. Y de ahí empezaba un sueño, ¿no? Después, en los diálogos con mi papá, recuerdo que uno de los mayores miedos de mi papá era ser papá. Okay. Él tenía mucho miedo de ser papá, pero mucho miedo. Tiene su hermano mayor que para él fue un referente y dijo, es que yo lo veo a él y veo cómo lo sufre él y sus hijos. Y dije, no, yo no quiero. Uh-huh. Y entonces ahí me fui dando cuenta cómo tengo mucha ilusión por la familia. Me encanta, disfruté en mi infancia, gracias a Dios tuve la oportunidad de crecer yéndome a la Isla del Padre con el carro lleno porque íbamos con los primos y todos los que podíamos irnos cada año a Estipac, Jalisco como familia en 12 horas en carretera y disfrutaba de la familia a pesar de las circunstancias que tenía la relación de papá y mamá, pero yo quería formar una familia ideal. En la experiencia de misiones tuve la experiencia de vivir la armonía de la fraternidad. Uh-huh. Y me encantaba cerrar cada día y la oración de la noche, y me encantaba empezar cada día con la oración de la mañana y reírnos y compartir la mesa, me encantaba eso. Y yo creía que era algo de misiones, hasta que conocí Casa de Nuria. Cuando yo estuve en Barcelona me fui con la excusa de hacer una maestría, pero realmente me fui con una inquietud vocacional. Okay. Yo no descartaba ser sacerdote. Okay. Y estando allá, conocí al padre Enrique en catalán, un jesuita que fue mi director espiritual, y le pedí que me acompañara en un proceso de discernimiento. Uh-huh. Fueron 6 meses donde él me acompañó. Yo desde el primer día que llegué a España conocí a Nuria. Uh-huh. Y yo dije, híjole, soy enamoradizo, no vengo por esto. Entonces traté de desmarcarme, pero realmente circunstancialmente o providencialmente, como creo que fue, la relación con Nuria fue estando ahí. Yo iba a su casa. Yo primero fui a su casa porque había un evento muy importante en Cataluña, que son las fiestas patronales y tal. Y en España son muy fiesteros, ¿no? Y había una fiesta que sucedió en Barcelona, el Correfoc. Es una tradición donde alguien se viste como un demonio que lanza chispas, y entonces el reto es que la gente se acerque al demonio y cargarlo como que lo vencimos, ¿no? Okay. Y eso, uno de mis roomies me enseñó, que es fotógrafo, me dijo, oye, ¿viste el Correfoc? Y yo, ¿qué fue eso? No me enteré. No, pues ya no iba a tener otra oportunidad porque solo iba un año. Uh-huh. Y entonces le escribí a Nuria, oye, Nuria, vi que el Correfoc va a ser tal fin de semana en Gerona, donde es ella. Le puedes preguntar a tus papás si me pueden dar posada. Súper concha, ¿no? Y no, sí, muy amable. Su familia me recibió, viví el Correfoc con ellos. Yo fui a casa de Nuria, pero mantenía mi distancia con Nuria para no confundirme a mí, claro, ni confundirla a ella. Uh-huh. Pero recuerdo esa noche que me quedé a dormir en su casa. Ella es la segunda de 6 hijos. Okay. Y tienen por Schoenstatt, hay un concepto que se llama santuario hogar, uh-huh, que es poner un espacio destinado para rezar como familia. Uh-huh. Y recuerdo que estábamos todos en el sillón. Sacan la guitarra, se ponen a cantar. Y yo me quedé impresionado porque solamente lo había vivido en misiones. Uh-huh. Y ahí descubrí que no solo de la misión rezar juntos, uh-huh, como familia. Yeah. Y la canción la cantó Irene, la hermana menor de Nuria, la que sigue de ella. Cantó una canción de Damaris Guerra que se llama Buscando una señal. Entonces, como anillo al dedo. Sí. Y ahí dije, quiero aprender más de esta familia. Y me inventaba excusas para ir a casa de la familia de Nuria, estuviera o no estuviera ella, para yo aprender de su familia. Okay. Y después de un tiempo, contándole todo al padre Enrique de lo que pasaba, me dijo, Ángel, es que está clarísimo, tu vocación es la familia. Y así es Pater. Okay. Un proceso de darme cuenta qué es lo que Dios quiere de mí. Un
ir caminando con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios, diciéndole, Señor, yo quiero ser director de deportes o director de fuerzas básicas. Bueno, ahí está, pruébalo. ¿Ves que no es lo que quieres? No. Acá está, ¿ves que no es lo que yo quiero para ti? Está claro. Bueno, Señor, ¿qué quieres? Y entonces resuena la frase, es que nadie nos enseña a ser papás. Es que nadie nos enseña a ser papás. Y yo tengo muy claro que lo que mejor puedo hacer es primero ser el mejor esposo posible y segundo ser el mejor papá posible. Y si alguien viene a una empresa y te dice, no, yo soy arquitecto. Es que nadie me enseñó a ser arquitecto, pero pues voy a ser arquitecto. Pues no lo van a contratar. Pero en la paternidad sí nos lo permitimos. No, es que nadie me enseña a ser papá. No, discúlpame. Para los vinos, los catadores. Para el cine, los críticos. Para los papás, los hijos. Quien mejor puede definir cómo ser un papá es quien vive la experiencia de ser hijos. Y no hay ningún ser humano en esta vida que no haya vivido la experiencia de ser hijo. Puedes tener una buena o mala experiencia con tus papás, pero como hijo viviste la buena suerte de tener un buen papá o la mala suerte de tener un mal papá o la suerte de la mayoría que es tener un papá imperfecto. Bueno, pues aprendamos de eso para no repetir los mismos errores, corregir lo que se puede corregir y emular lo que nos encontramos que es bueno. Pero ya tenemos un mundo de estudios de disciplina positiva, de teoría del apego. O sea, es decir, hay recursos para aprender a ser papá. Después que cada hijo es diferente, eso no hay duda. Pero en el fútbol, eso lo aprendí, en el fútbol tampoco me enseñan a meter todos los goles, ni a un portero a parar todos los tiros. Te enseñan las bases. Después cada disparo es diferente para un portero y hay que acomodar el cuerpo de manera diferente. Después un centro para un delantero, uno viene arriba, otro abajo y tienes que saber cómo. Las bases están. Después cada hijo, cada centro, cada tiro, hay que saber acomodar las habilidades que desarrollamos para poder ejercer esa paternidad, esa ser delantero o ese ser portero, ¿no? Entonces, ¿se puede aprender? Se puede aprender. Cada hijo es diferente, cada día es diferente. Pero podemos adquirir las bases para estar lo mejor preparados posibles porque no existe una carrera profesional ni una empresa que se funde porque ya se la saben todas, ¿no? Aparecen muchos imprevistos en el camino. El punto es tener la voluntad de solucionar. Y eso es lo que necesita un papá. Así que así llegamos a Pater, donde se aprende a ser papá. Ay, dale, qué interesante, ¿eh? La historia larga, pero toda, completa. Así es. Oye, Ángel, fíjate, está muy interesante lo que estás platicando y me llama la atención dos cosas y agrego una tercera. La primera, ¿quieres ser un mejor esposo? ¿Cuáles han sido las claves o qué te ha ayudado a ti a ir buscando ser mejor esposo? Porque como decías ahorita, ¿no? Pues vas aprendiendo sobre la marcha. Se te dan las bases. La fe te ayuda a tener unas bases, pero sobre la marcha vas regándola, te caes, te equivocas. ¿Cómo reviertes? ¿Cómo vuelves nuevamente a este propósito de ser un buen esposo? ¿Cómo ser un buen padre? ¿Cómo ser un buen ser humano? O sea, ¿qué haces día a día? Cuando la riegas, ¿cómo la riegas? ¿Cómo te recuperas de esa equivocación o de ese aprendizaje? ¿Qué es lo que aprendes y cómo te levantas nuevamente? Una de las preguntas que más me costó darle respuesta es ¿qué es el pecado? Y estoy en un club de lectura con unos amigos que en su mayoría son libros orientados hacia la fe católica. Y en uno de ellos llegamos a un libro del Bishop Robert Barron, obispo en California, si no me equivoco. Y él explica que el pecado es esa sensación que tenemos de que algo está averiado. O sea, es decir, cuando hay un coche, un carro, un vehículo, según la palabra que utilice cada quien, que sabemos que funciona, pero hay algo que... Algo trae. Pues el pecado es eso. O sea, el pecado es esa experiencia, es ser conscientes de que por mucho que yo quiero ser bueno, perfecto, algo me lo impide. Eso es el pecado. En la definición del Bishop Robert Barron, ¿no? Y me hace mucho sentido a mí, yo que no soy el dueño de la razón, pero confiando en la sabiduría de él y en la sabiduría de la iglesia, porque me he esforzado por ser bueno.
realmente me esfuerzo día con día por ser bueno y por hacer cada día lo mejor que puedo hacer, cada cosa que hago. Y me equivoco. Descubro esta realidad que no soy tan bueno como que quiero ser. O me equivoco más de lo que quisiera no equivocarme. Y esa experiencia de reconocer que hay algo en mí que falla es el pecado. Y entonces a partir de eso hay una reconciliación conmigo mismo, porque entiendo que, como me lo dijo el padre Enrique en su momento, eres un pecador perdonado. Y ahí está. O sea, no tengo que estarme justificando todos los días porque me equivoqué, porque bla, 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 porque ya estoy perdonado. Pero cuando no entiendo eso, pues, y me cuesta todavía, Nuria, que es mi esposa, lo sufre porque soy muy melancólico, pero lo primero es ser consciente que si quieres ser realmente bueno, te vas a equivocar o vas a fallar, pero ser consciente que eso es normal, es la vida misma, es la condición humana. No existe una sola empresa en este mundo que no haya vivido la experiencia de una dificultad. Llámese una demanda laboral, llámese un negocio que no salió, llámese que te engañó alguien. No hay algo en esta vida que sea bueno que no implique un esfuerzo. Y entonces, como ser humano, si yo realmente quiero ser bueno, pues tengo que conciliar esa idea de que va a haber dificultades en el camino. Hay que reducir las dificultades al mínimo posible, pero no hay que vivir con la expectativa de que no las va a haber. Entonces, lo primero es eso. Para ser un buen esposo, para ser una buena persona, para ser un buen papá, para ser... No soy el dueño de la razón, pero mi conclusión es muy clara. Se la pirateé a San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Y lo importante y lo difícil es entender el amor correctamente. Porque si yo tengo una mala comprensión del amor, entonces voy a creer que sobreproteger a mi hijo es amarlo. O voy a creer que si yo permito que mi hijo sufra, estoy siendo un mal papá. Y claro que no. Ni sobreproteger es amar, ni permitir que sufra o se esfuerce en el camino me hace un mal papá. El ser humano tiene que vivir su experiencia. Es una analogía que yo he aprendido también a lo largo de esta vida. Y esto es, el deporte sirve para la vida y no la vida para el deporte. Entonces el deporte me ha permitido aprender muchas cosas sobre la vida. Una de ellas, si yo quiero mejorar mi condición física, tengo que llevar mi cuerpo a un nivel de exigencia que es incómodo. Si yo quiero fundar una empresa, tengo que llevar mi nivel de estrés a una situación que no siempre será cómoda. Si yo quiero hacer el mejor libro posible, tengo que tener una disciplina y tener un esfuerzo que no siempre va a ser el más cómodo posible. Entonces, creer que la comodidad es un sinónimo de que me está yendo bien es un error. Y entonces, ama y haz lo que quieras, se entiende la medida en la que comprendemos bien el amor. Y el amor muchas veces implica, como papá, ser firme y permitir que mi hijo llore. Mi hijo hoy tiene 2 años y no pasa nada porque llore. Pasa algo si él duda de que mi amor está ahí, llore o no llore. Soy un buen esposo en la medida en la que Nuria se sepa amada por mí incondicionalmente. Nuria no es perfecta, yo menos. Pero lo importante es que ella, consciente de sus errores, consciente de sus luchas, que ella pueda tener la convicción de que es que Ángel me ama. Y así, en mi entorno laboral, en mi entorno como ciudadano, pues que las personas que convivan conmigo en la medida de lo posible puedan decir, Ángel actuó con justicia. Esos son los santos, ¿no? Los hombres justos. A veces la santidad nos cuesta porque le ponemos la palabra santidad y queda más ambiguo. Pero trata de ser justo y échale ganas y vas a ver lo difícil que es. Pero si eres justo con cada persona, eso no quiere decir que te equivoques con alguien. Si te equivocas con alguien y tienes el valor y ves prudente y conveniente, pídele perdón y a lo que sigue. Tampoco te martirices por estar detrás. Oye, por favor, es que no le quiero caer mal a nadie. No, cáele mal a los que le tengas que caer mal. Pero actúa con justicia. El que es justo no significa que le cae bien a todos. Pero significa que en la medida de sus posibilidades actuó de la mejor manera posible.
Okay. Entonces es ir aprendiendo y conciliando esas ideas que muchas veces van acompañadas de la inmadurez, ¿no? Y es normal. Vamos en un proceso donde yo también creía que tener la aprobación de todos, el reconocimiento de todos o de la mayoría era un sinónimo de que estoy haciendo bien las cosas. Y en esta época, en esta generación, mucho menos. Es más, si eres popular, casi que te digo, ten cuidado porque es más probable que estén haciendo una burla de ti a que estés siendo realmente auténtico y bueno. Yeah. Entonces, es ir madurando y haciendo consciente eso. Claro, hay sus excepciones, ¿no? Tampoco voy a decir que todo lo que es popular es malo. No digo eso, pero sí ser conscientes de que no por ser popular significa que es bueno. Y no por no ser popular significa que es malo, ¿no? Ya. Qué interesante. Oye, fíjate, ahorita estás platicando el tema de a los hijos, oye, si los ves que están sufriendo, si se vale darles oportunidad, que ellos vayan conociendo también, que vayan experimentando como esas emociones, ¿no? Me acuerdo mamá que platicaba, yo tenía, no sé, alrededor de unos 5 años, por ahí, 6 años, no recuerdo, pero ella platicaba que estaba en la bici, ya ves que le ponen las rueditas y que yo le estaba quitando las rueditas a la bicicleta. Y unas vecinas le están diciendo, oye, si estás viendo lo que está haciendo tu hijo, ¿sí? Le está quitando las rueditas, ¿sí? Se va a caer, ¿sí? Se va a pegar, ¿sí? ¿Y por qué no se lo quitas? O sea, ¿por qué lo permites que haga eso? Y mamá, lo que platica y lo que seguimos trayendo a colación es que mamá les contestó, en la vida va a tener caídas más fuertes y más duras. Tiene que aprender a levantarse. Y se me quedó grabado esto de, oye, y sí es cierto. O sea, muchas veces nosotros buscamos como sobreproteger a los hijos para que no sufran, para que no batallen, pero la vida misma te va a dar lecciones para que si tú no lo dejaste, la vida lo va a hacer. Entonces, entre más, yo creo que como este acompañamiento de no saberse solos, de no sentirse solos, como el que te decía tu hermana, oye, no te vuelvas a ir, ¿no? O el papá presente o la mamá presente de que, oye, sí, la regué, sí, me caí, sí, mira el moretón, el raspón, aquí estoy, te voy a ayudar. Te voy a ayudar a limpiarte, no pasó nada, mira, estás bien, síguele adelante, ¿no? Tenemos unos amigos también, unos muy buenos amigos, compadres, los Hipatos, les mandamos un saludo también a ellos. Recuerdo que cuando empezó su hijo mayor, mi ahijado Eric, a entrenar ciclismo, en una de las carreras tuvo una caída muy fuerte, pero impactante. De esas de las que dices, ¿sabes qué estás haciendo aquí? Ya no vuelvas a este deporte, ni mucho menos. Y ellos como papás fue, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Después de la operación, después de este proceso, ¿no? De como que caer en cuenta de qué fue lo que pasó. ¿Quieres seguirle? Dale, vuélvete a meter otra vez a la pista, a darle, te apoyamos, te acompañamos. Y fue así como, ¿cómo? O sea, ¿cómo permites que vuelva a suceder? Y ahorita Erika, digo, la ha roto a nivel nacional, etcétera. Entonces dices tú, ¿cómo el acompañar a los hijos es súper importante sin el sobreprotegerlos? Estar ahí presente, estar ahí, cuidado, esto y tal, pero también, oye, se vale, te vas a caer, te vas a ensuciar, pero tienes que levantarte. Yo voy a estar aquí para apoyarte, ¿no? Es correcto. Yo lo defino como papás tenemos que ser arnés. Ok. O sea, el arnés no hace el trabajo por el escalador, pero lo protege de una caída. Yeah. Y como papás tenemos que hacer justamente eso. O sea, como papás, si hay, en el ejemplo de hay un juego en el parque que hay que escalar, si tú subes a tu hijo, no está desarrollando tu hijo la habilidad para subir por su sí cuenta. Deja que él vaya llevando el proceso, pero ponte en posición de spot. Claro. Para que la caída no sea fatal. Esto es nuestro trabajo como papás. Okay. No impedir que se caigan, sino asegurarnos que la caída no sea fatal. Y lleva esta analogía a cualquier aspecto. Si tú ves que tu hijo está en una relación que tú crees que no va bien, la mayoría de las veces la mejor decisión, esto no es regla general, pero la mayoría de las veces la mejor decisión va a ser acompañarlo en el proceso como arnés para que cuando caiga, tú estés ahí para que la caída no sea fatal y para que sea capaz de volver a emprender otra relación. Yeah. Pero si nosotros le coartamos a nuestros hijos esa posibilidad de aprendizaje o les hacemos ver que una caída es sinónimo o significado de que ya no es por ahí, que es un poco lo que yo tengo muy claro. Si yo hoy estuviera en la situación de mis papás cuando yo estaba en Chivas, la decisión no era regresarse de Chivas. La decisión era, terminas el compromiso
Y cuando termines el compromiso, después vuelves. Okay. Pero no dejas abandonado un proyecto. Porque eso que deja una marca muy fuerte en los hijos. No le podemos enseñar a nuestros hijos que el maestro nos reprobó. No, hay que enseñarle a nuestros hijos dónde él dejó de hacer o qué hizo mal. Porque si siempre estamos proyectando la culpa hacia afuera, entonces nuestros hijos van a crecer como víctimas y no como dueños de su propia vida. Entonces hay que ser arnés para que la caída no sea fatal, pero permitir que nuestros hijos sean los que por su propia fuerza y capacidad escalen hasta donde puedan llegar. Súper bien. Ángel, ¿cómo te preparas como papá? Platicábamos fuera de cámaras un poco, un hijo que ya va creciendo, ya 2 añitos y tal, pero proponerte Pater, por ejemplo, el proyecto de Pater, ¿no? Donde los papás aprendemos a ser papás. ¿Cómo te vas preparando tú en el día a día para ser este papá que pueda ayudar a compartir, a dar algunos consejos, herramientas, etcétera? ¿Cómo vas preparándote? Lo primero es, la realidad es que cuando uno como papá ejerce la paternidad, la mayoría de las veces está buscando cómo proveer a la familia. Y más en esta actualidad donde papá y mamá también participan en la labor de proveer, ¿no? Entonces, si vamos a suponer que yo soy un arquitecto y siendo arquitecto tengo que tomar una decisión. Voy a tomar una maestría que me va a ayudar a cobrar más como arquitecto, o voy a tomar una maestría que me va a ayudar a ser mejor papá porque voy a entender mejor la psicología de mi hijo y tal. Pues la decisión más prudente sería, y la que la mayoría va a tomar es, voy a hacer la de arquitectura para tener mayor ingreso. Bueno, ese es mi trabajo. Estudiar lo que a ti como papá quizás no te da el tiempo porque prudentemente estás priorizando tu crecimiento profesional. Entonces yo me voy a dedicar a investigar, a leer, a estudiar todo lo que tiene que ver con la paternidad para a través de Pater poderte proveer a ti, papá, de los recursos, de la manera, de los contenidos que te van a ayudar a ser el mejor papá posible. ¿A través de qué? De un podcast que dura 1 hora, de los clips que voy a ir sacando, de los cursos en línea que vienen en camino, de los manuales para ser papá por primera vez, del manual para ser papá de un hijo adolescente, de los diferentes contenidos que se van a ir creando, pero desde el entendimiento de que es cierto, muchos de los papás no van a tener quizás el tiempo para formarse para ello. Entonces, si del poco tiempo libre que tenemos tengo que elegir yo ser papá y estar en tiempo de calidad con mi hijo o leer un libro para ser buen papá, yo te diría, no te preocupes, tú pásatela con tu hijo, yo me encargo de que en lugar de las 8 horas que te implica ese libro, yo lo leo y te voy a ir compartiendo tips. Claro, si tienes tiempo, lee el libro. Claro, por supuesto. Pero ahí está mi trabajo. Ayudar a todos estos hombres y también mujeres que están priorizando prudentemente y asertivamente otras tareas, porque estudiar al ser humano toma tiempo. Entonces, yo con la maestría que estoy estudiando, con mis 10 años de experiencia en el mundo de la educación, con mi formación como hijo y con mi capacidad de comunicación, estoy buscando hacer un proyecto, un canal que permita a los papás, de manera lo más digerible posible, aprender a ser papás. Entonces, ¿cómo nos formamos? Pues como un arquitecto se forma para la arquitectura, como un ingeniero se forma para la ingeniería, hay que estudiar, entendiendo que no siempre hay el tiempo ni las bases. Bueno, pues para eso está Pater, ¿no? Y también algo muy importante, el sabio aprende en cabeza ajena. Entonces, si yo sé de un hombre que es un papá ejemplar para mí, me acerco y le pregunto cómo lo hace. Y eso lo puede hacer cualquier ser humano. Si tú consideras que alguien está ejerciendo de manera ejemplar la paternidad, tiene el valor y dile, oye, te invito a un café, te invito a una cena. Lo hacemos para el mundo empresarial. Para el mundo empresarial, claro que sí. Oye, si quieres crecer o hacer socios, te haces de esta red, la comida, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí, ¿por qué no hacerlo con la paternidad? Es así de importante también nuestra paternidad. Entonces, son recursos, entendiendo nuevamente que no todos los papás se pueden permitir el tiempo porque asertivamente y prudentemente tendrán que priorizar su tiempo para otra cosa. Bueno, busquen Ángel Verde Q en Instagram y en YouTube, y ahí van a encontrar el material para, con los mejores recursos que puedo encontrar, enseñarles a criar hijos con 3 pilares: resilientes, libres y dignos de confianza. Porque después yo como papá puedo tener una definición de un buen hijo. Yo el que les comparto, si quieres que tu hijo sea resiliente, es el canal. Si quieres que tu hijo sea libre, es el canal. Si quieres que tu hijo sea digno de confianza, este es el canal.
Ok. ¿Y qué representa para ti que el hijo sea resiliente, libre y digno de confianza? Decía Babe Ruth que el rival más difícil de vencer es aquel que nunca se da por vencido. Eso es la resiliencia. Ok. La resiliencia es intentarlo las veces que sea necesario hasta lograrlo. Es que si me caigo, me levanto. Y la resiliencia también es esta capacidad que tiene una persona para que una situación adversa pueda salir de manera adecuada, pero sobre todo pueda salir mejor que como entró. Un poco como el fuego, ¿no? El fuego pasa por, como el oro. El oro pasa por el fuego y después una piedra silvestre, por decirlo, o sea, en su materia prima, se convierte en algo brillante. Bueno, la resiliencia es ese ejemplo, ¿no? El origen de la resiliencia es en la parte de la física, cuando un material pasa por una condición que le hace perder su forma, pero que es capaz de volver a recuperar su forma. Esa es la resiliencia en la física. En la psicología y en la humanidad es si estás pasando por un momento adverso de depresión, de estrés, que no te quedes ahí, sino recuperar tu mejor forma, ¿no? Entonces eso es la resiliencia. Por ahí vamos. Entonces, me preguntabas también de la libertad. La libertad. Hijos libres. Hijos libres es... Vivimos en una época muy interesante porque con la experiencia, la perspectiva que he podido tener con mi esposa siendo española, yo como mexicano, en una ciudad muy cercana a Estados Unidos, he visto cómo poco a poco somos menos originales. Un ejemplo muy puntual. Nuestros padres y nuestros abuelos, la música que escuchaban probablemente, en su mayoría, había música típica regional. Hoy cada vez es más común que los gustos musicales son homogéneos, ¿no? O sea, cada vez se desaparece lo típico de cada región y nos globalizamos. En nuestra personalidad podemos tener esa tendencia también y hay que ser muy cuidadosos de que no nos convirtamos en un robot o en un reflejo de lo que la gente quiere de nosotros. ¿Hasta qué punto soy comunicador y soy youtuber por decisión mía o por influencia de los demás? Yo te digo en el tema del fútbol. Si tú vas a una escuela primaria pública o privada y tú preguntas ¿qué profesión quieres ejercer cuando seas mayor? Hoy la mayoría te va a decir o futbolista o influencer. Eso te lo dicen por libertad, ¿no? Te lo dicen por contexto geográfico. Porque en su entorno esas son las figuras que destacan, que observan, que ven hacia arriba. Antes era bombero, doctor y tal. ¿Qué va cambiando? La época. Entonces, para ejercer la libertad, tenemos que criar hijos que se sepan amados por quienes son y después en libertad poder elegir lo que quieren ser. Pero si no les proveemos de eso, entonces lo que va a terminar haciendo va a buscar constantemente la aprobación y va a ser esclavo de la aprobación. Si la gente acepta vestirme de tal manera, entonces yo voy a vestirme así. No porque yo quiera vestirme así, sino porque eso es lo que me va a hacer sentirme aceptado. Entonces la libertad es una consecuencia de una persona con seguridad personal y con amor propio. Y entonces te permite ser distinto, te permite ser original. Entonces la libertad se vive de esa manera o se expresa de esa manera, pero también va en la libertad de decisión, ¿no? O sea, al final vivimos en un entorno de presión social, vivimos en un entorno donde, pues, hoy un ejemplo muy puntual que yo comparto es admiramos en redes sociales, en internet, a muchos grandes empresarios. Y muy pocas veces cuestionamos o juzgamos si están siendo buenos hombres, buenas mujeres, buenos esposos, buenos papás. Jeff Bezos se acaba de casar. Es muchos empresarios lo admiran, ¿no? Que bueno, como empresario sin duda ha tenido éxito. Yo sé que no es su primer matrimonio, que tiene otros hijos. Yo, Ángel, me pregunto, ¿qué prefiero? Prefiero ser un empresario dentro de mi nivel bueno, no el mejor del mundo y el mejor esposo del mundo. Si tengo que elegir entre una y otra, esa es mi decisión libre. Hay quien la comparte y quien no. Bueno, la libertad es eso. Que pongas sobre la balanza los dos escenarios y que no te dejes llevar por algo sin detenerte en ¿esto yo lo quería o
o por qué estoy aquí. Entonces la libertad implica una pausa para ver el abanico de opciones y con libertad elegir la que tú consideres que es la mejor. Ok. Y dignos de confianza. Dignos de confianza, correcto. Dignos de confianza. Como papá yo puedo educar a un hijo que sea autosuficiente e independiente. Y yo puedo decir, ahí está mi labor como papá. Ya mi hijo no depende de mí, mi hijo económicamente es autosuficiente, es independiente, mantiene a una familia, no necesita nada de mí, ya está. ¿Ok? Y es digno de confianza. Es decir, si él tiene un taller mecánico, por poner un ejemplo, yo sé que él, lo que me dice que tiene el carro, ¿es realmente lo que le pasa o está adquiriendo esa autonomía económica o esa independencia económica a base de engaños, robos, abusos? Para mí eso es ser digno de confianza. Okay. Alguien que es mecánico, es arquitecto, es abogado, sea lo que sea, pero es alguien en quien yo sé que si pongo mi confianza en esa persona, va a responder de manera honesta. Okay. Ahí está. Habrá papás que quieran omitir esa característica en sus hijos y sean más importantes las otras dos. Válido. Para mí es importante como sociedad ser conscientes que como papá no solo estoy criando un hijo para su independencia, también estoy criando un ciudadano para el entorno en el que va a vivir. Y es muy importante que si yo, Ángel, me quejo de la inseguridad que vive en mi país o me quejo de la corrupción que vive en mi país, pues primero me volteo a ver a mí mismo y segundo volteo a ver si no estoy criando un hijo corrupto o un hijo que no sea digno de confianza. Entonces, ¿quiero un mundo mejor? Pues primero me volteo a ver a mí mismo y después en los que están dependientes de mi formación y mi educación, que sean esas personas en las que yo pudiera confiar. Ángel, yo creo que esto que estás compartiendo, valiosísimo para todos los papás que nos están escuchando, mamás que nos escuchan también, el poder optar, qué es lo que quiero. Yo creo que es muy importante el cuestionarnos qué es lo que queremos para nuestra vida, qué es lo que queremos para nuestras familias, para nuestros hijos, para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos. Tener el tiempo. A ver, ¿eso es lo que verdaderamente quiero? Porque yo creo que muchas familias nunca se lo cuestionan. Solamente van avanzando como, pues esto es lo que hay que hacer, punto. No tenemos chance de detenernos a ver qué onda, qué queremos, porque pues es lo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar los dos, tenemos que mantener el hogar y listo. O sea, no hay tiempo de, los hijos crecen, se van y ya nos quedamos nosotros y queda el síndrome del nido vacío y ahora cómo retomamos como que pasan muchos años sin cuestionarse, a ver, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo le estamos haciendo? Porque es como la cuestión de supervivencia. Solamente vamos a mantener el barco a flote, vamos a mantener el barco a flote. ¿Qué te ha ayudado a ti a poner este alto? Porque platicamos ahorita el proyecto de Pater, dejas el tema del emprendimiento, ¿no? Empiezas con el emprendimiento, pero el tema del empleo, este empleo seguro, que muchas veces vamos ahí, oye, dejo el empleo, me lanzo al emprendimiento, agarro las dos, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo decidir? ¿Qué pones en la balanza? ¿Qué sí da? ¿Qué no da? Primero lo que deja, este dicho no tan popular, ¿no? Entonces, ¿cómo tomas tú esas decisiones? ¿Cómo las toman en familia, no? Porque si bien tú tomas la decisión por parte de ser el que provee de alguna manera y tal, pero en familia, ¿cómo se asume esa decisión? ¿No? Hay tuve un gran maestro, Oscar Ramírez, a quien le mando un saludo. Él nos compartió un libro en la carrera de comunicación y nos compartió un ejemplo de una aerolínea que su lema es: somos la aerolínea más barata del mercado. Okay. Y entonces contrataron una consultoría para buscar qué mejoras podían hacer en su servicio. Y esta consultoría, después de un proceso de investigación y de estudio y tal, se vuelven a juntar con el dueño y le dicen: ya tenemos los resultados. Bueno, ¿cuáles son? Pues mira, descubrimos que tú en tu aerolínea, en tus vuelos, ofreces como comida pollo. Y la gente, el cliente, quisiera tener res también como opción. Okay. O sea, muy bien. Y si yo pongo res en el menú, ¿me va a permitir seguir siendo la aerolínea más barata del mercado? No me interesa la propuesta. Muchas gracias. Lo hacemos en la empresa. Definimos misión, visión, objetivos, etcétera, ¿no? Como familia también tenemos que
sentarnos y decir, ¿qué visión tenemos de nuestra familia? ¿Cuál es nuestra misión como familia? ¿Cuáles son nuestros objetivos en el día a día? Y entonces definiendo, así como esta aerolínea, que es la aerolínea más barata del mercado, pues como familia, un lema también nos puede ayudar a definir cuál es nuestro norte. Y definido nuestro norte, entonces las decisiones que se presenten en el camino deberían favorecer para que ese lema se haga vida. Y si hay una decisión o una oportunidad en el camino que parece buena, pero que no va a favorecer a esa intención como familia, muchas gracias y sigo avanzando. Entonces, ¿qué queremos ser como familia? ¿Queremos ser millonarios? Bueno, pues haz todo lo que tengas que hacer para ser millonario. ¿Eso va a implicar ser padre ausente? ¿Queremos ser millonario? Sé millonario. No, queremos ser una familia unida, presente. ¿Qué características quieres que tenga tu familia? ¿Cómo la describes a tu familia? ¿Qué visión tienes? Y una vez definida esa visión, entonces toma las decisiones pertinentes para que eso sea una realidad. Eso es lo primero. O sea, si tú con tu pareja no tienes esa claridad, no puede ser una decisión de uno y de otra porque si no van a estar estirando para lados diferentes. Lo primero es unir. Son socios al final de un proyecto llamado familia. Bueno, pues ¿hacia dónde va ese proyecto? ¿Hacia dónde lo quieren llevar? Y entonces las decisiones que se tomen o las oportunidades que se presenten que sean favorecedoras para esa intención que tienen como familia. Tiene que haber, así como en el mundo de la empresa hay juntas, hay simposios, hay diferentes momentos en donde hay todo se me olvida ahora el término, ¿no? Pero accountability, ¿no? Los método ágil, ¿no? Okay. Que hay todos estos sistemas y metodologías para tomar las mejores decisiones porque la empresa ya está en marcha. No es como, vamos a parar la familia, vamos a detener todo, vamos a ir a un retiro, ¿no? de una semana. Bueno, puede ser. A lo mejor tus vacaciones aprovechalo para eso. Pero sobre la marcha, el método ágil que se aplica en la empresa también se puede aplicar para la familia. Son recursos. Están pensados para el mundo de la empresa, pero se pueden adaptar al mundo de la familia. ¿No sabes cuáles son? Usa la inteligencia artificial y si no, escríbeme en mi Instagram y yo te doy algunas ideas, pero son recursos que ahí están. Yo no puedo esperar que todo esté hecho a la medida para... Yo hice esta pregunta y que me la respondan tal cual y como... No, busca soluciones. Esa es la capacidad de alguien que tiene resiliencia, esa es la capacidad de alguien que es un solucionador de problemas. En la familia hay que darse el tiempo, hay que prepararse y si no tienes un cómo, bueno, busca qué haces en tu empresa, qué hace tu empresa, eres empleado, eres empresario, lo que sea, te puedo asegurar que hay reuniones en las que definen objetivos. Emula esa reunión con tu familia. ¿Qué hacer, Ángel, por ejemplo, cuando la pareja no está de acuerdo con la visión que tú puedes llegar a tener o a proponer? Por supuesto que lo mejor, lo ideal es que antes de empezar un matrimonio se tenga esta conversación, ¿no? Importante, sí. Si no, bueno, hay que ceder. Uno tendrá que ceder de alguna manera u otra. Si no, no funciona. Los divorcios en gran medida tienen que ver con esta situación en donde a lo mejor hubo un tema que no se abordó antes, después se abordó, no se llega a una conciliación y hay la separación, ¿no? No lo recomiendo para nada. Si hay un matrimonio, te puedo asegurar que lo mejor que puedes hacer es ceder, llevar la fiesta en paz. Y el que ama será el primero en ceder. Así de fácil. Después, vamos a poner el escenario. Si hay el caso donde definitivamente hay una diferencia, que puede haberla, aún se ame la pareja y no esté la posibilidad de divorciarse, puede ser que haya diferencia. Háblenlo las veces que se tengan que hablar. Medítalo, pero siempre con la autocrítica. Hay que ser muy libres para ser conscientes si lo que me duele es que no validas mi opción o que tu opción es una mala. Porque yo puedo sentirme ofendido porque rechazaste mi propuesta y a lo mejor tú tienes la razón, pero tengo tan poca autoestima que me siento ofendido y por eso no estoy siendo capaz de ver que tienes la razón. Entonces hay que ser autocrítico. ¿Cuál es el tema? Pónganlo permítanse ser honestos. Y ahora sí, háblenlo las veces que tengan que hablar a partir de una autocrítica. Sé empático. El ejercicio del abogado del diablo es uno de los grandes inventos que la iglesia puso para la humanidad. ¿Cuál es este invento? Pues alguien dijo, oye, es que esta persona es santa,
es digna de venerarse. Ah, no, espérame, ¿quién me lo confirma? Hay que poner un abogado que busque el por qué no. Y si en una balanza sobresale lo que sí, entonces sí. Pero si no hay un contrapeso, no llegaremos a la verdad. Okay. Entonces, decía también Fulton Sheen, ¿no? La iglesia ama la controversia. Y la iglesia también es la familia. Si no hay controversia en una familia, no vamos a tomar decisiones adecuadas. Vamos a quedarnos con, pues no lo discutimos lo suficiente. Hay que poner y confrontar las posturas y llegar a la mejor conclusión a partir de una autocrítica, a partir de la madurez de permitirte que tus propias ideas estén puestas sobre juicio y entonces tomar la mejor decisión. ¿Quieres un mejor matrimonio? Prioriza el matrimonio. Así de sencillo. Sí. Balance entre trabajo y familia. ¿Cómo le haces para balancear las cosas? A ver, cada situación es diferente porque si yo vengo de una familia, que hablo de mi caso, ¿no? Mi papá trabajó desde muy temprana edad. Gracias a eso, él generó un patrimonio que hoy yo lo puedo aprovechar para emprender y dar saltos que yo no lo puedo pedir a alguien que quizás no tiene el patrimonio que yo tengo. No es que sea millonario, pero tengo un colchoncito que me permite saltar. Okay. Entonces, el equilibrio de trabajo y familia dependerá, uno, del estilo de vida que quieren como familia y segundo, de la circunstancia de la familia. Porque si yo estoy desde abajo, o sea, no tengo patrimonio, no tengo colchón, pero quiero un estilo de vida donde podamos irnos de vacaciones, donde podamos ir a restaurantes y tal, pues entonces a lo mejor el equilibrio, el tiempo con la familia será menor para poder alcanzar esa visión de familia. Pero hay que poner en una balanza. Los dos necesitamos trabajar, o uno de los dos, o uno va a estar más ausente. O sea, es un tema también de familia a partir de la visión de la familia. Yeah. Y a partir de la situación de la familia. Entonces, para poder tener un equilibrio, primero hay que poner bien todas las cartas sobre la mesa. Si hay una carta que no está puesta, pues a lo mejor va a parecer que la balanza se carga para un lado, pero no es la verdad. Hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Situación familiar, situación económica, visión de familia, objetivos como familia. Realidad, si yo tengo un hijo, 2 hijos, 3 hijos, eso cambia la circunstancia. Si un hijo tiene una enfermedad, cambia. Si uno de los dos tiene una... O sea, el punto es, ¿qué entendemos por balance? Bueno, definitivamente el balance es tener un equilibrio, ¿no? Que esté equilibrado. Entonces, lo más importante es entender en qué situación estamos. Y si quieres un balance, tienes que definitivamente tomar las decisiones pertinentes. No puedo querer ser un millonario y ser un padre presente. La gran verdad es que muchos de los que son millonarios están ausentes. Entonces, ¿cuál quieres? ¿Qué tiene más valor para ti? Tomemos las decisiones pertinentes. Eso es la libertad. Cuando dices, no, en lugar de comprarme este carro de gama alta, pues me compro uno de gama baja porque eso es lo que me da, pero me va a permitir estar más tiempo con la familia. Okay. Eso es el equilibrio, tomar las decisiones pertinentes para el estilo de vida que quieres tener. Y yo, sin lugar a dudas, recomendaré que pases más tiempo con tus hijos, porque eso da equilibrio. O sea, una vida equilibrada es alguien que puede estar debidamente con sus hijos y no se trata únicamente de tiempo de calidad, también la cantidad hace una diferencia. Okay. Y una cosa muy importante es también tener presente que como papá tienes que no solamente estar, o sea, también hay que buscar la manera de interactuar. No se trata que tú estés como bulto viendo la televisión. Con tu celular y mientras tus hijos andan ahí, etcétera, ¿no? Entonces el equilibrio se logra dependiendo de cuál es la visión que tienes como familia, entendiendo cuál es la situación que tienes como familia y sacrificando lo que se tiene que sacrificar. Entonces, ahí está. Sé que puede ser muy ambiguo, pero esos son los 2 factores determinantes. Entender la situación y entender la visión de la familia
y cortar lo que se tenga que cortar, sacrificarlo. Hay que ser muy realista. ¿Sí? Y partiendo de esta realidad, Ángel, ¿tú crees que hay momentos donde puede que no esté este equilibrio para poder, ejemplo, lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No está este colchón. Tenemos que echarle trancazos. Hay que no solamente sobrevivir, la pirámide de Maslow, ¿no? No solamente cubrir las necesidades básicas. Queremos un poquito más. Pues toca que los dos trabajamos, tú te quedas en la casa, yo sigo el segundo, tercer turno, cuarto turno, quinto turno. En ese momento a lo mejor no está este equilibrio, pero se está mirando como que a largo plazo. ¿Se puede hacer eso? ¿Se vale hacer eso? Completamente. O sea, y eso es una decisión también como familia, porque tú puedes sembrar hoy para cosechar mañana. Pero el punto es que es una decisión libre como familia. O sea, que yo diga, estos 5 años, yo voy a ser un padre ausente, una madre ausente, por priorizar eso para que mañana podamos cosechar tal, tal y tal. Pero como todo proyecto, hay que tener sus checkpoints, sus milestones, para revisar cómo vamos. Oye, ¿sí lo estamos logrando para los 5 años o regresamos? O nos regresamos o cómo, ¿no? Pero entendiendo qué es la libertad como cada familia. Hay una frase que para mí me ilustra mucho. Me dijo un amigo, Juan de, que le mando un saludo. Dice, te podrás arrepentir de no haber ido al gimnasio, pero jamás te arrepentirás de haber ido. Ok. Cámbialo o sea, haz el ejercicio para tomar una buena decisión. A ver, me podré arrepentir de ser un padre presente, pero, perdón, corrijo. Me podré arrepentir de ser un padre ausente, pero jamás te vas a arrepentir de ser un padre presente. Okay. Y así me podré arrepentir de no haberlo intentado, pero jamás me arrepentiré de haberlo intentado. Entonces, sí, para una decisión hay que valorar que hay tiempos, ¿no? Hay tiempos de cosechar, hay tiempos de sembrar, hay tiempos de espera. Y hay momentos también para analizar si a lo mejor tú sembraste y sembraste muy bien, pero no llovió como debió haber llovido. O llovió de más. Entonces hay que hacer esos momentos de pausa para analizar. Pero si no hay un proyecto, vas... Como borras, ¿no? Así es. Como le dicen el País de las Maravillas, ¿no? Es correcto. Le pregunta el gato, ¿por dónde? ¿Qué camino agarro? Pues, ¿a dónde vas? Pues no sé. Pues agarra cualquier camino. Te va a llevar ahí. Entonces, la clave es definir como familia qué quieren. Y a partir de qué quieren, pues qué hay que hacer para que eso sea realidad. ¿Estamos dispuestos a eso? Sí. Oye, checkpoint. Oye, no, nos está costando más de lo que... O estás mucho más ausente de lo que creía. O me está costando mucho más. O los hijos lo están... Bueno, se vale también decir, ¿sabes qué? No es por ahí. Esa es la libertad. Cambiar la estrategia, ¿no? De ahí también. Correcto. Ya. Qué padre. Oye, está muy interesante esto de cómo proponerlo como familia. Pero, por ejemplo, esto que me estás diciendo, digo, lo escucho y lo veo en la empresa, lo veo así en los temas de negocios. ¿Cómo lo aterrizas en la familia con papel, en un Excel, un formato? Tú ya cuentas con esos formatos que les das también a las parejas. ¿Cómo lo aterrizan para verlo como algo? Mira, sí, este checkpoint, por ejemplo, no sé, una vez al mes nos vamos a juntar para ver cómo vamos con el proyecto familiar, con el proyecto personal, con el tal. ¿Cómo lo haces? Mira, una recomendación muy puntual. Yo, por ejemplo, formo parte del movimiento de Schoenstatt. Okay. Este movimiento tiene grupos matrimoniales y en estos grupos matrimoniales hay un ciclo de 6 años donde se acompaña a las parejas para ir descubriendo su estilo de vida. Ok. 6 años. 6 años. Okay. Hay muchos temas al respecto, pero bueno, son 6 años donde hay decisiones importantes. Entonces, esa es una recomendación donde te puedo decir, ya está. Ok. Si tú buscas Schoenstatt, después está difícil de escribir, pero ahí como se entiende, si no me escriben y ya verán cómo. Pero ese es uno que te puedo decir, ya está, aquí en Monterrey, ¿no? No hay que buscarle el hilo negro, ya está sí, armado. Y todo. Ya está armado. Después, en cuanto a estos formatos, a ver, lo primero es, si me escriben a mí en mi Instagram, claro que yo con mucho gusto les doy, primero entender cuál es la situación y la intención que tiene la pareja y después darle los recursos adecuados. Pero si no me quieren escribir porque no les caí muy bien, escríbele a ChatGPT o a Gemini o a la inteligencia artificial. Dime, modelos para definir objetivos. Okay. Y uno está Smart Goals. Pero de ahí que te salgan los que te tengan que aparecer. Al final, claro. se puede. O sea, es decir,
Pero si quieres una asesoría y un acompañamiento, con todo gusto, me pueden escribir en Ángel Verde Q en Instagram y vamos a hacer lo que se pueda hacer, porque no puedo limitar a un solo recurso o una sola herramienta, porque cada circunstancia es diferente, ¿no? Claro. Lo que sí es un hecho es que la inteligencia artificial o el mismo Google tú le preguntas, dime modelos para definir objetivos. Si quieres saber si elegiste el correcto o no, ahí sí escríbeme. O pídele, tenemos amigos, o sea, puede ser la manera, pero si no, que me escriba. Muy bien. Oye, ¿qué aprendizajes has tenido, Ángel, de todos los invitados que has tenido dentro de tu podcast? ¿Qué aprendizajes te llevas? ¿Cuáles te han marcado más? ¿Cuáles han resonado más contigo? Muchos. Con cada uno tengo... De Jorge Ramírez, director de psicología en Prepa UDEM, tu presencia hace la diferencia. Eso se me quedó muy marcado. Órale. Y de él aprendí mucho lo importante que es no solo valorar el tiempo de calidad, sino la cantidad de tiempo que pasa, ¿no? Y la analogía que hacía era muy clara, ¿no? Si tú eres dueño de una empresa y te dice tu empleado, oye, nada más voy a venir 2 horas a trabajar y con eso me da. Sí, compadre. O sea, tú vienes aquí, si te tienes jornada completa, vienes la jornada completa. Porque eso me va a ayudar a que, ok, en las 2 horas me sacas el resultado, pero si estás en la jornada completa me vas a sacar más. Lo mismo pasa con la paternidad. Okay. O sea, si yo lo limito, sí, harás buen trabajo como papá, pero cuanto más tiempo pases, mejor trabajo harás, ¿no? Okay. Ese es uno que se me quedó muy marcado, de Alejandro Caro, que lo entrevisté junto con su hijo Andrés Caro. Él ya es abuelo. Órale. Y me dice, enséñale a tu hijo a no ser víctima. ¿No? Eso se me quedó muy grabado, porque es cierto, muchas veces criamos hijos para que sean víctimas. Entonces eso se me quedó muy grabado, entre muchas otras cosas de esa conversación. Una muy clave y muy puntual con Brenda, una dentista, que también le mando un saludo. Yo no sabía, pero desde que sale el primer diente de tu hijo hay que llevarlo con el dentista. Órale. Mi hijo ya tiene todos los dientes y todavía no he ido, pero wow, o sea, te das cuenta de cosas que no son, que bueno, para mí no eran obvias por mi contexto de crianza, ¿no? Pero en general, te puedo decir que uno de los pilares de un buen papá es estar presente. Los papás que me han acompañado y que sus hijos mismos me han dado fe de que son buenos papás, coinciden y el factor común es que son padres presentes. Alejandro Caro lo compartió en la entrevista. A él es empresario, lo invitaban a jugar golf, él decía golf. Yo voy a ir con mi familia. Y el estar presente, tanto él como Juan García, que también salió en la entrevista hace poco, como Miguel Lelo, que fue de los primeros que entrevisté, hay un factor importante, comer juntos. Y comer no se limita a la comida de mediodía, o sea, la cena, pero una de las comidas del día diariamente se comparte. Okay. Porque eso es estar presente. Cuando todo lo que implica, que no está expresado con palabras, pero el hecho de que está papá y mamá ahí, habla mucho y dice mucho y hace mucho. Okay. Entonces esos son los 2 factores comunes que he encontrado. Son padres que sacrificaron o renunciaron a decisiones que implicaban mayor crecimiento profesional para priorizar un equilibrio familiar y que comen juntos con su familia. Órale. Entonces esos son los 2 factores que yo he encontrado. Y el tercero, que por eso lo digo con toda la convicción, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Pero el reto está en comprender de manera correcta el amor. Si tú tienes una equivocada comprensión del amor, te vas a equivocar aunque tengas la mejor intención del mundo. Pero si tú entiendes correctamente el amor y la pregunta es, bueno, ¿y cómo le hago para eso? Pues yo tengo muy claro que Dios es amor. Y estarás enojadísimo con la iglesia y más ahora con la serie de Padre Maciel, que tienen toda la razón de estar enojados. Como el que conviva conmigo también se va a enojar conmigo infinidad de veces porque se va a dar cuenta que no soy perfecto. Pero también se va a dar cuenta que tengo virtudes. Y con la iglesia va a pasar lo mismo. Una de las virtudes que tiene la iglesia es que nos permite entender de buena manera cómo es el amor de Dios por nosotros. Yo
en mi camino aprendiendo y caminando con Dios, yo me di cuenta de una cosa como comunicólogo. Yo te lo pregunto a ti. ¿Cuál me dirías? O sea, si una persona realmente te ama, o sea, ¿cuál es la expresión máxima de amor que puede tener una persona por alguien? Fíjate que hace poquito estaba platicando con una amiga y me decía, Néstor, hay que platicar en el podcast porque quiero que sepas que mi esposo tuvo una situación y yo le doné un riñón. Y se me hizo muy fuerte. No hemos tenido la oportunidad de cuadrar las agendas también, pero fue como un dar algo de ti. O sea, hoy sabes que si mi pierna, si mi brazo, si mi corazón te va a servir a ti, dale. Yo creo que esa es como la mayor prueba de amor. O sea, doy mi vida por ti. Ahí está el clavo. No hay expresión más grande de amor para un ser humano, independientemente de su creencia, independientemente de su entorno geográfico y cultural. No existe una expresión más grande que dar la vida. Y eso fue lo que Dios hizo por nosotros, o lo que nos enseñan que Dios hizo por nosotros. Si la expresión más grande de amor fuera abrocharme la camisa, eso hubiera venido a ser Dios. El mensaje que quiere darnos Dios, que su intención más fuerte es que no nos quepa duda, es te amo. Y por eso dio su vida por nosotros. Porque si la expresión de amor más grande fuera abrocharme la camisa, lo único que hubiera venido a hacer es abrocharme la camisa. Más allá de todo lo teológico y lo divino que hay detrás, desde la parte de comunicación, lo que Dios nos quiere decir a la humanidad es te amo. Y estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y entonces, si esa es la comprensión del amor, si Él, que es el amor mismo, lo expresa de esa manera, entonces yo le pregunto a Él, ¿qué significa ama y haz lo que quieras? Porque con mi manera de expresar el amor a mi esposa es diferente al que le voy a expresar a mi hijo. Y si vienen más hijos más adelante, a cada hijo lo voy a amar de manera diferente. ¿Quién me va a decir cuál es la manera correcta? Pues mi única fuente. Yo, como lo explicaba cuando trabajaba en Ejes en la UDEM, yo les ponía, a ver, yo tengo un iPhone y estoy yo y al lado mío está Steve Jobs y algo me falla del iPhone. ¿A quién le vas a preguntar cómo funciona el iPhone? ¿Me vas a preguntar a mí, Ángel, usuario? ¿O le vas a preguntar a Steve Jobs, creador y fundador del producto? Bueno, pues, ¿quieres saber algo de la humanidad? Pregúntale al quien lo creó, al que la fundó. ¿Quieres saber algo del amor? Pregúntale al que es el amor. Ay, qué subjetivo, Ángel, qué ambiguo. No. Ahí está el catecismo, hay documentos, claro. Hay encíclicas. Hay que estudiarle. Si te da flojera todo eso, Pater, donde se aprende a ser papá, y le estoy echando ganas para eso. Pero es así. O sea, tenemos que aprender lo que es amar, y esa es la clave para ser un papá. Ama y haz lo que quieras, pero primero comprende de manera correcta el amor. Si no, te vas a equivocar con cualquier romance. Con cualquier romance, con cualquier esfuerzo que hagas, tienes razón, totalmente. Oye, Ángel, pasamos a una sesión interactiva. Venga. Te hago algunas preguntas como muy concretas y ya tú me vas contestando. Si tu vida familiar fuera una serie de Netflix, ¿qué título tendría la primera temporada? Si mi vida familiar fuera una serie de Netflix. Uf, qué difícil, ¿eh? Está interesante la pregunta. A ver, si fuera una serie, yo creo que el nombre de la primera temporada. De la primera temporada sería Dos culturas hecha una. Ok. Dos culturas hecha una. Va, perfecto. Entre estas dos opciones, ¿prefieres un viaje improvisado con tu familia o una tarde en casa llena de conversaciones largas? ¿La primera opción era? Era un viaje improvisado con tu familia. Viaje improvisado. Me encanta viajar. Termina la frase, un buen papá nunca deja de amar a su hijo. ¿Qué es lo que en tu hogar es absolutamente innegociable? Priorizar el amor. Perdonarnos. Esas dos.
si pudieras mandarle un audio al Ángel del primer día como papá, ¿qué 3 palabras elegirías para darle paz y confianza? Sigue disfrutando. Excelente. Estarán 2, pero... pero sí, igual funcionan. Sí. Oye, Ángel, ha estado muy padre esta conversación de ir reconociendo la labor que vas haciendo dentro de Pater, cómo te vas involucrando, cómo te vas preparando para ayudarnos a otros papás también, que a veces por cuestiones, lo que gustes y mandes, no tenemos el tiempo de ofreces este tipo de herramientas, este tipo de información que no solamente viene de ti, sino viene de experiencias de muchos otros papás, de muchas otras personas que han vivido ya también un recorrido, que han tenido un recorrido. Me recuerdo mucho un caso una vez platicando con una persona. Llegó un momento en que se me acercaban personas a platicarme sus problemas y uno de ellos me empezó a platicar sus problemas familiares y tal. Yo en aquel entonces ni siquiera estaba casado, tenía a mi novia, pero ni siquiera estaba casado. Y me platicaba y con los hijos y con la esposa y tal. Y pues yo le daba lo que yo pensaba que en ese momento era lo correcto de acuerdo a mi situación, a mi circunstancia, etcétera, o a mi contexto. Y él me acuerdo que me dijo claramente, sí, solamente que tú no entiendes por qué no tienes hijos. Y yo, se me quedó muy marcado, porque para mí representó de que el hecho de que no tenga hijos no quiere decir que no haya conocido de experiencias, que no sepa de situaciones, que no me viva como hijo, ¿sí? Entonces, esto que estás platicando justamente es eso, ¿no? De muchas veces, sí, pero no tiene doctorado, pero no tiene esto, pero ¿y quién eres tú para decir esto? ¿Y quién eres tú para decir aquello? Y me gusta lo que estás comentando, desde mi experiencia, desde mi contexto, desde lo que yo voy viviendo, es lo que estás compartiendo. O sea, no es la verdad absoluta, no es, hey, aquí yo me pongo como el salvador de las familias, pero si ya en algo te puedo ayudar con lo que comparto, si en algo te puedo ayudar para que mejores tu ser padre, tu ser madre, adelante, ¿no? Y eso me gusta mucho, o sea, que vas teniendo como esta transparencia en el poder sumar a las familias, ¿no? Que lejos de querer postrarte como, hey, aquí yo soy, más bien, aquí está esto que con gusto quiero ofrecerte para que tengamos una mejor sociedad, para que tengas una mejor familia, para que tengas una mejor crianza y disfrutes más la vida con tus hijos, ¿no? Las mejores decisiones se toman en la medida en la que tenemos más opciones. Si estamos limitados a una única opción, no significa que sea la mejor decisión. Uh-huh. Entonces, para elegir ser un buen papá, tengo que conocer diferentes opciones de crianza. Uh-huh. Si me limito a la experiencia propia como hijo, estoy probablemente limitando mi posibilidad de ser un buen papá. Uh-huh. Tengo que abrir mi abanico, tengo que investigar. Los mejores artículos académicos son los que tienen mayores referencias, ¿no? Uh-huh. Porque compararon y contrastaron diferentes opciones sobre un mismo tema y después eligieron la que consideraron más pertinente. Pues como papá tendremos que hacer lo mismo. Conocer diferentes maneras de ser y de hacer y con el filtro propio elegir la que consideramos que es mejor para nuestra circunstancia. Porque justamente esto que vas diciendo, la única que conocemos es la de nuestro papá con nosotros, nuestros papás con nosotros, ¿no? Y muchas veces decimos cuando estamos chicos, cuando sea grande yo no voy a ser como mis papás, yo no voy a ser como mis papás, no voy a hacer esto, no voy a decir esto, tal. Y terminamos repitiendo el mismo patrón porque no conocemos cómo ser papás, no conocemos otras formas de ser estos papás, ¿no? O también corregimos algo que nosotros queremos corregir, pero terminamos haciendo más daño. Un ejemplo. Normalmente los papás que vivieron la experiencia de hijos con muchas carencias uh-huh. se esfuerzan de sobremanera por darle a sus hijos todo lo que ellos no tuvieron. Uh-huh. Y al final le quitan a su hijo esa posibilidad de tener esa hambre, esa ambición uh-huh. y esa necesidad uh-huh. para que ellos mismos puedan adquirir lo que ellos quieren. Uh-huh. Entonces, ¿qué terminan criando? Hijos chiflados, hijos mimados, en otra expresión, y hijos incapaces de conseguir algo por su propia cuenta porque siempre papá se los dio. Yeah. Entonces, tú lo haces con la mejor intención uh-huh. porque corregiste lo que tu papá no hizo contigo, uh-huh. pero terminaste haciendo más daño que bien. Entonces, sí, bien lo dices, hay cosas que creemos corregir uh-huh. y que no sabemos, pero hay cosas que estamos convencidos que se tienen que corregir y que quizás no eran un problema. Uh-huh. Totalmente de acuerdo, Ángel. ¿Qué sueñas, Ángel, que la gente diga de tu legado como papá? Pues más que la gente, espero que mis hijos puedan decir, mi papá me amó
y me disfrutó y lo disfruté. Súper, súper. ¿Algún mensaje que quieras dejarle a nuestra audiencia, Ángel, antes de despedirnos? Sí, yo los invitaría mucho a vivir la experiencia de Dios y de la iglesia de manera personal. No limitarse por la experiencia de otros, por la percepción de otros. Ser conscientes que lo mismo, o sea, hay que voltear primero a uno mismo. Uh-huh. Hay que voltearse a ver y decir, el pecado, recordar, es esa realidad de que algo falla en mí. Uh-huh. Y no por eso soy inmerecedor del amor de Dios. No por eso soy incapaz de relacionarme con alguien, ¿no? Es una condición humana y esa condición humana está presente también en la iglesia y después dirán, no, pero es que la iglesia dice que es perfecta. Bueno, hay que entender que dice ser perfecta. Date la oportunidad de conocerla. Uh-huh. Y que no nos limitemos, como decía lo de la opción. Las mejores decisiones se toman en cuanto mayores opciones hay. Uh-huh. Pero si solamente tu decisión está basada porque tuviste una mala experiencia con un sacerdote, no, pues es que ya vinieron varios sacerdotes a mi parroquia, pues cambia de parroquia, busca un movimiento. O sea, claro. No, renunciar a la iglesia es renunciar muchas veces a la humanidad. Porque la iglesia lo que sueña y lo que pensó Dios es una familia universal. Y entonces yo lo que les invitaré a la gente es vivan la experiencia de formar una familia universal. Y es muy bonito. Es muy bonito. Claro que hay gente que te cae mal, hay gente que te cae mejor. Hay sacerdotes que te hacen mucho bien y hay sacerdotes que te hacen mucho mal. Como yo también le hago mucho bien a mucha gente y quizás a otra no le hago tanto bien. Pero para mí lo más importante es, y lo que quisiera que se lleve la gente es, si algo quisiera decirte Dios en este momento es, te amo. Déjalo que te lo diga. Déjalo que entre en tu corazón realmente. Ese te amo. Porque, insisto, si hubiera otra manera de expresar el te amo, Dios lo hubiera hecho. Se encargó de dejarla más clara. Dio su vida por mí, por ti. Porque su mensaje más importante y el que se quiso asegurar que no quedara duda es, te amo. Eso para mí sería lo más importante y lo mejor que puedo dejar. Pater, los proyectos, lo que venga por adelante, ojalá me permita tener la mejor calidad de vida posible en este mundo. Pero lo que mejor puedo hacer es ayudar a que otros vivan la experiencia que yo estoy teniendo con Dios. Yo tenía ese vacío y ese anhelo de tener un buen amigo, un mejor amigo. Y él me dijo, si quieres tener un mejor amigo, entonces sé tú el amigo que quisieras tener. Cada uno tenemos nuestras propias luchas y Dios tiene la respuesta a esa lucha. Pídele un jugo de naranja, te va a dar una semilla para sembrar el árbol, hacerlo crecer, esperar a que madure la naranja y después poder disfrutar el jugo. Pero no te va a dar el jugo por sí solo, porque como papá, él entiende que hay que respetar el proceso. Y si alguien nos enseña a ser papás, si alguien nos enseña a ser amigos, si alguien nos enseña a ser hermano, cuñado, vecino, pues es él. Entonces, para mí lo más importante es que se queden con él, no conmigo. Muchas gracias, Ángel. Muchísimas gracias por todo. A ti. Muchas gracias. Ya lo escucharon. Date la oportunidad. No pierdes nada y al contrario, lo ganas todo. Muchas gracias por escucharnos en este otro episodio más. Síguenos en nuestras redes sociales. Sigue a Ángel también en Pater. Búscalo por ahí, Ángel Verde Q en Instagram. Y disfruta, aprovecha, vive con tu familia. Dales no solamente el tiempo, sino esa cantidad de tiempo, de vida, para poder disfrutar de ellos. Disfruta de ti mismo y disfrutar y hacer esta familia universal. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto.